La pregunta que nos llegó es la siguiente: ¿cuándo está permitido el divorcio? Para responder esta pregunta tenemos que ver lo que dice la Biblia al respecto. El Antiguo Testamento dice lo siguiente: en Deuteronomios 24, 1 y 2 dice: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. O sea, según la ley mosaica, estaba permitido divorciarse si el hombre encontraba algo indecoroso en su esposa. ¿Qué es indecoroso? Es la pregunta. Bueno, esta es otra cosa que en la época de Moisés se entendía de manera muy diferente. Y se divorciaban por cualquier cosa. Estaba permitido muchas opciones. Lo único era que el hombre era el que podía divorciarse. O mejor dicho, le daba una carta a la mujer. La mujer no tenía esta oportunidad. Aunque recordemos que esto no era así desde el principio. No era la idea de Dios, y Jesús lo aclara en Mateo 19:8, donde dice: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Ahora veamos qué dice el Nuevo Testamento. Son en realidad las palabras del mismo Jesús, donde expresa en Mateo 5:32 y dice: pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Jesús no desaprueba el divorcio como tal. Es más, dice que por causa de la infidelidad se puede optar por el divorcio. Es una posición mucho más dura que la del Antiguo Testamento, donde en realidad uno se podía dar una carta de divorcio a su esposa por actos indecorosos. O sea que para Jesús el divorcio solo era justificable cuando había por medio una infidelidad. Jesús no lo prohíbe el divorcio. Tampoco, sino lo que Jesús deja en claro son las consecuencias del divorcio en caso de que no fuera por una infidelidad. Según Jesús, da a entender que el divorcio permitido o aceptable a Dios era únicamente si existiera un caso de infidelidad conyugal, o sea, adulterio, lo que era una consecuencia a este comportamiento. En realidad, el divorcio como tal no es que estuviera permitido o no. La idea de Dios era que la gente no se divorciara. Pero lo que rompía esta unión era la inmoralidad, como lo dice también la Biblia, el adulterio. Las leyes, por cierto, estaban también reguladas en aquella época y definían también el divorcio de alguna forma, incluso, y esto incluía también a los hijos de Dios. El apóstol Pablo trata el tema también y abre un nuevo panorama. Y dice lo siguiente: si la mujer se separa del marido, debe quedarse sin casar o reconciliarse con él. Esto no estaba considerado ni en la ley de Moisés, ni tampoco lo menciona Jesús. Es decir, era algo nuevo en la realidad de la sociedad de la época. Y esto se debía a la influencia también de los pueblos paganos. Al respecto, Pablo dice en esto que Dios se lo había indicado. En 1 Corintios capítulo 7, versos 10 y 11 lo leemos: no obstante, para los que ya están casados tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Esto demuestra también que el divorcio como tal no es que estuviera prohibido, sino que en realidad no estaba dentro del plan inicial que Dios había tenido con el hombre. De alguna manera había que decirlo y al menos quedar en claro lo que Dios tenía como plan. El divorcio traía ciertas consecuencias y estas cosas no se podrían evitar. La consecuencia más grave era que si alguien se divorciaba sin una razón como la infidelidad que habíamos mencionado antes, hacía que la persona cometiera adulterio. Es decir, era responsable también el que se divorciaba de su mujer, por otra razón, ya que la empujaba a adulterar a ella. Es decir, los dos eran responsables. Recordemos que el adulterio era romper la relación a través de la infidelidad sexual, pero según Jesús mismo, adulterar no era únicamente tener intimidad con otra mujer, también se cometía adulterio si se miraba a otra persona con deseo. O sea, es una cuestión muy complicada para sacar de esto una ley
pareja para todos. Conclusión de nuestra realidad hoy. El divorcio es una realidad social en todas las épocas, lo cual siempre existirán parejas que se divorcien por miles de razones. También cristianos se divorcian, a pesar de que no se casaron con la idea de algún día divorciarse. No divorciarnos por querer cumplir un mandato únicamente, pero para eso poner en peligro la vida y el bienestar de los miembros de la familia tampoco es una solución ni es correcto delante de Dios. Como cristianos queremos creer que el divorcio debe ser siempre la última instancia y debemos siempre que podamos arreglar la relación familiar, pedir la ayuda de Dios para poder resolver estos problemas. Por cierto, rechazar a las personas porque se divorcian y juzgarla por esto tampoco es correcto. No es cristiano este proceder. Jesús mismo lo dijo y condena esta actitud. Yo quiero responder a esta pregunta diciendo una salida siempre mejor que el divorcio es la salida y esa salida es Jesús. Pongamos nuestra relación a los pies de Cristo, pidamos su ayuda, agotemos todos los recursos para resolver la situación. Y si esto no puede resolverse, pidamos a Jesús que nos ayude en el proceso de separación para hacerlo de forma cristiana y en paz. Si después de esto quieres casarte de nuevo, es una decisión personal de cada uno. No creo que Dios quisiera dejarte solo o sola. Dios es siempre Dios y es un Dios de oportunidades. Que el Señor te bendiga.